la base de datos en nuestro proyecto multiplatform. Vamos a utilizar esta librería que es compatible tanto con Android, iOS y también Kotlin y JavaScript. También aquí hay otras cosas. Entonces vamos a hacer multiplatform, va a ser un poco la documentación. No está del todo correcta, pero vamos a por lo menos seguir alguna documentación. Agregamos en el ID, este es el Gradle del Share. Entonces vamos a agregar el ID. Si desean también agreguen este serializable. Por ahora no es necesario, pero yo lo tengo agregado para otro requerimiento. Agregamos el repositorio de Google, aquí está. Esto de aquí yo lo estoy agregando siempre al último. Si quieren lo agregan arriba o al último. Lo que hace es crearte toda la base de datos que se va a crear con este nombre y en este nombre de paquete y en esta ruta. No lo vas a poder ver aquí. Si en caso ustedes ven que yo aquí he creado esto de base, no se refiere a esta ruta de aquí. Aquí solamente estás creando el archivo de los queries, pero no, este es donde crea la base de datos. No confundan que esto es esto de aquí, no lo es. Simplemente internamente crea la base de datos en esta ruta del proyecto. Ok, ejecutan eso. Luego agregamos las dependencias. Aquí es un poco diferente. En Android, aquí vamos al módulo de Android. Agregamos el de aquí, el de aquí de arriba no es. No lo tomen en cuenta esto, pero es este de aquí, ya lo tengo. SQLite Android Drive. Si nos damos cuenta es un poco diferente la forma en que lo está agregando, pero voy a ver cómo lo tenemos aquí. SQL, como les digo, acá en el Gradle. Okay. Lo que pasa es que esta documentación no está muy actualizada, que digamos. Bien, no la tiene actualizada. No está actualizada esta documentación. Los dos primeros de arriba sí están actualizados, pero el tercero no lo está. Pero teóricamente basémonos de esto, que tenemos cargadas las librerías tanto en el módulo de Android, de iOS y también el common. Quizás esto es para otro tipo, o la versión beta de multiplatform. Aquí están. Aquí estamos agregando en el módulo de Android. Más abajo aquí este drive de SQLite. En el módulo de iOS, aquí está, el de iOS es el de Android. Y también el módulo command main, donde está compartido, es este de aquí. Si quieren agreguen estos tres, les recomiendo que agreguen estos tres, por si acaso no les falla ahorita. Y de donde estoy sacando la versión, aquí arriba lo he declarado. Aquí están las versiones, pueden ponerlo directamente también, pero esta vez lo puse de esta forma. Yo suelo ponerlo directamente, pero no sé, lo hice de esta forma. Ya, esa es la configuración, lo sincronizan. La primera vez que ponen esto le va a aparecer error porque todavía no lo ha creado, pero simplemente sincronizan y le dan red build. Pero previo a eso me he olvidado algo. Le van a Android Studio, van a Setting y se instalan el plugin SQL Delight, ese de aquí. Se lo instalan para que nos ayude. Ahorita les explico el porqué. Eso lo que hace es que nos permite ver este archivo de esta forma, que es un script de tabla, o sea, de SQL. Son los queries que ejecutamos, porque si en caso no descarguemos el plugin no va a ser como un archivo tales como lo vemos los de iOS, de esta forma, no tan como un archivo casi de texto, ¿no? Y ese plugin nos ayuda a verlo de esta forma. Ok, lo sincronizan y ya eso sería todo. Siempre, como les digo, depende del IDE que tengan. Yo tengo, lo he creado con el IDE Electric, pero el Duolingo también. No me acuerdo cómo se llama la última versión de Android Studio. Ok, ahora vamos a continuar. Acotar que en el chat he copiado todo lo que yo tenía en el proyecto de Android y de iOS, la capa de user case. Anteriormente solo tenía el app que se encargaba de los preferences. Ahora he agregado uno más, que es el user case, que se encarga de la base de datos, ¿no? Voy a borrar esto, es necesario, no tiene constructor. Que intenta loguearse, va a la base de datos, ve si existe un usuario
un dato con ese nombre y ese password, y si existe lo retorna, y si no, retorna un nulo y dice que no está registrado. Y aquí está el registro que le envío. Por ahora he creado solo un entity, una tabla con tres parámetros, ¿no? User, pass, token y el ID, que es autogenerable, que ahorita lo voy a explicar. Este user key lo que hace es se va a la interfaz que le corresponde, y esa interfaz se va a aquí. Bueno, este es el mismo de acá, aquí es, se va a la interfaz y esto le implementa su correspondiente. Aquí está, que está en la capa de repositorio. Como le digo, este es seguido el lineamiento que estoy siguiendo en mis proyectos de Clean y en este caso en VI, ¿no? Y acá está el user database, que se encarga user, ¿por qué? Porque son datos de usuario, y database porque está en la base de datos. Pueden poner igual que el nombre, y aquí es donde estoy ejecutando todo. Estoy sobreescribiendo esa interfaz para que pueda ejecutar el comando y ejecutar todos los queries. Antes que todo he creado un paquete aquí, en el cual he creado otro paquete con nombre de database, y he creado un archivo. Cuando ya instalan el plugin le dan new, y si se dan cuenta, voy a sincronizarlo. No me está apareciendo el coso ese, no entiendo por qué. A ver. Voy a verlo, a ver desde Android. El módulo shared, aquí está. Como main, aquí está. Es este. Aquí he creado otro archivito. ¿Dónde está el que he creado? ¿Dónde está? iOS. Bueno, este texto no lo vemos, pero aquí lo he creado. Creamos el archivo de la tabla. Aquí está, ya me apareció, le falté hacer. Crean este archivo y lo ponen el nombre que desean, ¿no? User KMM. Igual recuerden, porque de esa forma también lo vamos a poder renderizar. Y dentro de este, por defecto, nos va a crear un script solo este de aquí, vacío, medio vacío. Y lo que vamos a hacer es creamos, ¿no? El primer comando que dice créame la tabla user entity, lo va a crear con este nombre. Recuerden que aquí está en minúscula, pero cuando lo crea esta U lo cambia a mayúscula, ¿no? Que va a tener un campo, el ID, que es el identificador, que va a ser de tipo entero. No va a ser nulo, y va a ser la clave principal, ¿no? Y la vamos a autogenerar, por eso que no lo vamos a pasar por parámetro. Pueden quitar el autogenerable si quieren definirlo ustedes mismos, pero yo suelo ponerlo autogenerable. Ok, lo siguiente es un query simple. Me va a traer todos los usuarios. Acá lo que dice from user entity, ¿no? Tráeme todos los usuarios. Aquí va a decir que solo me traiga un solo usuario, el que encuentre con este ID, y aquí he puesto user active porque es el que va a validar si existe un usuario con este nombre y este pago, retorna, ¿no? En caso no, me va a retornar un nulo. Y aquí estoy insertando, ¿no? Como les digo, como el ID es autogenerable, aquí no es necesario que me pida. En caso yo lo quite, me va a pedir que lo... Y aquí cada signo de interrogación me define que estos campos no deben ser nulos. Como son tres, tengo que poner tres parámetros en el value. Y el último, que es un delete simple, ¿no? Bueno, entonces vamos a nuestra clase que estamos utilizando. En Kotlin, en repositorio es donde estoy acá en la OBD. Lo que vamos a hacer es acceder a la variable privada, para que no sea necesario pasarla por constructor. O sea, aquí el user case, cuando yo lo inicialice, no sea necesario que yo lo pase a algún constructor o algo, porque no quiero. Recuerden que prefiere pasar el contexto de un lado a otro. No lo quiero pasar, lo voy a inicializar desde acá mismo. Le voy a decir que se inicialice. Para poder acceder a esto, tengo que decirle que acceda al entorno de desarrollo de Android y de iOS. Como ya saben, en el ejemplo anterior, mi forma de crear es de funciones, igual que creé el preference, recuerdan, en los tres similares. Aquí vamos a hacer lo mismo. Para el database en el Android vamos a crear una función
internal actual que defina y acceda y cree la base de datos en el entorno de Android. Aquí está el database, este es como una la interfaz en realidad donde es de la base de datos. Si accedemos aquí, esto no, a ver, esto no es propio de lo que yo he creado en sí. ¿Me hago entender? Esto lo ha autogenerado la librería porque yo puse en el Gradle, esto de aquí, recuerdan, aquí mira, Course KMM Database. Y aquí nos damos cuenta, ¿qué es esto? Course KMM Database. Esto yo no lo he creado, esto se ha preconfigurado y lo ha creado, lo ha instanciado. Esto yo no lo he creado. Aquí está la ruta que yo definí en donde va a estar mi base de datos y aquí automáticamente lo ha creado la librería. Entonces acá lo estoy inicializando y le estoy pasando la instancia y aquí a este se corresponde a que lo implemente la clase que ha autogenerado la librería. En iOS hacemos lo mismo. Recuerden que tiene que tener el mismo nombre, también implementamos, pero recuerden que aquí estamos accediendo a Native SQLite Drive, o sea, a un driver del sistema operativo iOS para que pueda crear la base de datos en su entorno, ¿no? Y en Android también al driver de Android para que pueda crearlo y le puede ser el mismo nombre a las dos bases de datos. Y en el command main, bueno, tiene que estar también el que se va a encargar de pasarle y es como una función especie, como una interfaz, pero esto en cada entorno, tanto en Android como en iOS, lo va a implementar su correspondiente. Si vamos aquí lo están implementando los que le corresponden, ¿eh? Aquí está, en Android y en iOS. Entonces, y eso sería todo. Recuerden que cuando vamos aquí, voy a navegar desde aquí, usar otra vez. Recuerden que entonces ya tenemos aquí, cuando definimos, esta es la interfaz que hemos creado. Recuerden que tienen que llamarla así, no confundan con este archivo. Y este archivo SQ es lo que se encarga también de autogenerar, por eso la primera vez que lo creen, tienen que darle clic en Redville para que pueda ejecutar todo ese código que se precrea para poder acceder. Si abrimos este archivo, voy a cerrar todas las ventanas para que se vea más legible. Voy a cerrar todo. Igual pueden revisarlo. Disculpa. Voy a abrir esto de aquí. Voy a ir a VCDS. Si recuerda, aquí estoy insertando la data. Estoy accediendo a mi base de datos y este archivo SQ ha creado ciertos métodos para poder acceder e insertar data. Y este insert corresponde a este insert de aquí, si nos damos cuenta. Y está insertando la base de datos. Este es el nombre en el que el método, el cual va a obtener el método para poder acceder a él. Este es para validar si está activo o no. El usuario es el que uso para el login. Lo puse de esa forma el nombre. Aquí están los queries. Aquí me estoy diciendo que ese es un método que necesita una respuesta, por eso lo pongo en Qt y que no sea nulo. Pero en realidad va a ser nulo en ciertos casos porque no va a existir. Lo pueden quitar, lo pueden poner. Yo voy a seguir la nomenclatura que decía en la documentación, pero... Y aquí lo que hago, como esto me retorna un user entity, acá creo un mapper. User entity, si nos damos cuenta, es la entidad que nos ha creado la librería para crear la base de datos. Y aquí está el comando query usualmente que ejecutamos, ¿no? Aquí están el ID, el string y aquí está. Y este es el nombre en que el lenguaje de tabla le hemos creado, este aquí. User entity, el lenguaje de tabla me refiero a SQL, ¿no? Los queries de SQL. Aquí está. Y esta es la entidad, no la hemos creado nosotros, simplemente se ha auto creado, ¿ok? Entonces ahí, como este retorna un entity, yo me retorno un user model, lo mapeo y me devuelvo un user. El login, aquí el active que han visto, aquí el select que me trae todos los usuarios, se vuelve una lista, y el delete, ahí está. En caso quieran crear con otro data, pueden crear otro de la misma forma, otro comando allí, otra tabla. Digamos que esto, cada uno de los archivitos que creen aquí van a ser cada uno una tabla que pertenece a una base de datos. Y eso es todo lo que he hecho. Como les digo, si han seguido todos mis videos o como les digo, tienen que tener un conocimiento un poco intermedio para poder entenderlo.
lo que voy a hacer es en nuestro user case vamos a acceder desde la capa de presentación tanto de Android como de iOS. Vamos a acceder a estos métodos cuando quiero insertar un usuario y cuando quiero registrar. Acotar que en Android he hecho algo diferente. Recuerdan que en user preference estaba el contexto. Para poder acceder a cierto espacio de Android también necesito un contexto, solo que no es contexto de actividad, es un contexto global. Y aquí nos vamos a dar cuenta a lo que me refiero. Por ejemplo, bueno, esto no es, es el de aquí. Por ejemplo, el internal, estoy inicializando una variable, el cual context, para poder pasarle, porque en este caso sí necesito un contexto para poder inicializar que se cree la base de datos en Android. Entonces voy a crear una variable en init, el cual voy a inicializar en la capa en el proyecto de Android para que no sea nulo y me permite crear esto de aquí. En el caso de iOS, igual que el user default, no necesita un contexto, por eso es que no he creado ninguna variable. Si nos damos cuenta, esto no necesita ni un contexto ni nada de ese tipo de cosas. Entonces también la pregunta es por qué no hice esto quizás en los user default, porque recuerdan que aquí también necesitaba un contexto para poder hacer esto, y hice type alias en todos lados y no hice simplemente esto. ¿Por qué? Porque esto es un contexto general que requiero para inicializar la base de datos, pero en el caso de los preferences necesito el contexto de la actividad. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo lo hago de esta forma, me va a generar un memory leak en la capa de Android, y no es lo que quiero, ¿no? Ok, entonces esto sería por la capa de Shared. Ya voy a poder acceder al user case para, independientemente de lo que haga dentro, la interfaz de iOS y de Android van a poder acceder a ella, ¿no? Entonces ahora vamos a la capa de Android. La capa de Android, el proyecto de Android. He creado nuestro login, nuestro registro, lo que he copiado del otro proyecto. Y simplemente lo que voy a hacer es, ¿no? Por ejemplo, el login, ya conocemos nuestro login, que lo hemos declarado lo hemos creado en la aplicación en programación declarativa en Android. Aquí está, todo es lo mismo, no ha cambiado teóricamente nada. Voy a limpiar un poco el proyecto. Y lo que cambia simplemente es en el view model, ¿no? Tampoco ha cambiado casi nada teóricamente. Simplemente que yo ya no estoy llamando al user case que usualmente yo tenía en este proyecto de aquí. Tenía un user case, no, estoy accediendo al user case del módulo compartido, que es el chat. Este user case es del módulo compartido de aquí, Common Course Android, y aquí el nombre del proyecto, Android UI. Aquí no es Android UI, es Command directamente. O sea, es el user case que tenemos dentro del módulo chat. Simplemente creo que es fácil de entender que esto no pertenece al proyecto de Android, sino al módulo o la librería o el framework que estoy compartiendo entre Android y iOS. Acotar de que aquí he hecho algo adicional. Ese view model, como recuerdan, necesitaba un contexto, lo estoy inicializando aquí para que no me dé nulo y pueda crear la base de datos. Solo quería acotar eso de aquí. ¿Por qué no lo pongo afuera? Porque cuando en el onCreate, recién cuando toda la vista se ha precreado. Si yo esto lo pongo afuera, porque lo puedo poner, teóricamente me va a dar un error, porque en realidad todavía no se ha creado. Igual me da un error, que bueno, alguna vez con otras cosas no pasa eso, pero qué bueno que me dio en este caso error. Entonces está inicializándolo ahí. Quería explicarlo de esa forma. Entonces ya lo tenemos. Y también he creado bueno, el registro, que es lo mismo. Aquí estoy usando el mismo user view model, y aquí estoy dándole login, que manda el usuario el pass. El registro estoy mandando el usuario el pass que ingreso en la interfaz, y el token para que lo rellene. Y estaba haciendo, porque recuerden que el token lo utilizo para guardar el token y validar si me voy al login o me voy al home directamente. Y todo lo demás es teóricamente lo mismo. En iOS también he hecho lo mismo. Aquí tengo el proyecto, he copiado y he creado unas carpetitas más de registro de login,
Y como le digo, lo único que cambia, ya no tengo la capa de user case aquí o de data o de ese tipo de cosas. Solo tengo la capa de UI y algunos componentes que creo para SwiftUI y algunos utils que bueno, son útiles a veces. Y lo único que he cambiado es la forma de llamar al user case. Ya no llamo al que está aquí porque no, estoy llamando al del Share, el que he creado para compartir entre las dos plataformas, y esto es lo que está internamente. Muchas veces quizás ustedes lo ponen directamente y no lo va a reconocer. Traten de importar primeramente, si todo ha sido bien, van a poder importar el módulo de Shared, porque a veces cuando no ponemos esto, simplemente cuando intentamos rellenar user case, vamos a poner user case, si se dan cuenta no lo encuentra, pero al momento de que yo pongo el import, ya sé que el módulo sea la Shared, pongo user y ahí está, ya me lo está reconociendo, ¿sí? ¿A qué se debe? No lo sé, la verdad. Creo que cuando lo haces con GogoPod sí te lo reconoce, pero cuando lo haces como un framework no te lo reconoce. Pero bueno, ese es, quería acotar para que... Y todo lo demás es teóricamente lo mismo. Ya no llamo aquí al user case, eso sí tengo que ponerle un await y un try. ¿Por qué? Porque lo hace en un hilo secundario, ¿no? Y tienes que esperar la llamada a la base de datos para poder seguir haciendo en línea. Ya. Y también lo mismo he hecho eso en el módulo register. En el register también, aquí está. Ya no llamo al que está por defecto, al user que tenía por aquí. Llamo al... Quiero que entiendan que este es el que está compartido entre los dos, ¿no? Ahora voy a compilar para que vean cómo va quedando la aplicación. Primero lo voy a compilar en iOS. Primero voy a compilar aquí en iOS. Como lo digo, también pueden compilarlo desde aquí, pero yo suelo no hacerlo desde ahí. Y aquí he cambiado esto de aquí. A veces se me borra, no sé por qué, a veces me da error. En la forma en que lo hice en el otro proyecto lo he hecho de otra forma. ¿Por qué? Porque la forma en que lo hice en el otro proyecto porque es orientado a Android, a iPhone 15 creo. Pero este proyecto que me ha precreado el Android Studio es para Android 14. O esa es la mínima versión, creo. Entonces a veces el otro ya es para una versión más avanzada. Creo que ya compiló. Ahí lo va a levantar. Por eso es que he cambiado algunas cositas, pero es más que todo código. Porque, ok, ahí está. Como el usuario no existe, le voy a iniciar sesión. Me va a decir que el usuario no está registrado. Le doy a crear cuenta. Aquí ya lo precargué el tiler porque es lo que suelo usar. Pero ¿por qué? Porque yo en el código le he precargado esa data. No viene por defecto porque no está bien. Lo registro, usuario registrado, ok, acepto, me va a regresar el aviso anterior. Entonces cuando le dé iniciar sesión ya tiene que loguearme porque ya creé ese usuario, ahí está. Entonces ahora que le dé, como ya ingresé al home, para ver que el preference está funcionando bien, debería llevarme de frente al home. Vamos a ejecutarlo. Ok, ahí está, me llevo de frente al home. Voy a apagarlo para que no se llene la memoria. Ok. También voy a cerrar para que me libere un poco de memoria este proyecto. Ok. Y ahora vamos a compilarlo en Android. Cambiamos el entorno a Android y lo compilamos. Como les digo, aquí estoy haciendo emuladores para no tener que cargar mis celulares y tener que conectarlo y desconectarlo cada rato, pero yo les recomiendo que lo ejecuten en un celular físico porque consume mucha memoria RAM estar levantando emuladores. Esperamos un ratito y bueno, ahí ya nos damos cuenta de que tanto los preferences lo creamos, bueno, no sé, hay muchos desarrolladores que son Android y iOS, pero está orientado a que tanto los Android hagamos la capa de la Shared y los y lo podamos compartir a iOS sin ningún problema. Estas capas de arriba existen para quizás necesitamos obtener algo específicamente del hardware. Por ejemplo, aquí en Android puedo utilizar Hilt y aquí en iOS puedo utilizar Swift Inject.
Acá también arriba en capa iOS KMM puedo utilizar SwiftInject. Por ahora no lo veo necesario. Y en Android pueden utilizar Hilt. Acotar que Hilt no se puede utilizar en este CommonMake porque no está desarrollado para eso. Y también en la capa de Android pueden acceder a los permisos, o aquí también en Android, porque esta es la capa de la librería de Android. Pero ahí es como mejor le sea posible, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos que con esa librería podemos tanto crear bases de datos para Android y iOS. Y no tenemos que duplicar código. Si le doy a iniciar sesión, me va a aparecer usuario incorrecto. En este caso no puse un pop-up, puse un TOAS. Si vieron ahí me aparece. Entonces le doy a crear cuenta. Aquí no le he precargado data, pero vamos a poner el mismo dato que lo pongo en el trabajo. Ok, vamos a ver que todo esté correcto. Ok, me registro, usuario registrado, me regresó a la vista anterior si se dan cuenta. Entonces ahora le pongo Tyler, también en el paso le pongo Tyler y debería de ingresarme al home. Ahí está, me ingresó al home. Hola, estoy home. Lo voy a cerrar para ver que no ha sucedido ningún problema con el Shared Preference y debería llevarme de frente al home. Vamos a abrir la aplicación, le doy clic. Acotar que este coso me sale porque es un emulador, no debería salir teóricamente en un celular físico. Y ahí está, me lleva al home. Entonces nuestra prueba ha sido satisfactoria. Acotar de que no, quizás sea alguna librería para el preference también, para quizás diga no quiero tener que hacer todo esto tanto en Android como en iOS. Quizás alguna librería compatible que simplemente funcione para los dos. Yo no logré encontrar una que me funcione con la versión actual de Kotlin y de Swift, y también del plugin de Kotlin Multiplatform. Pero sí encontré la del manejador de base de datos, que es bastante óptima y no tenemos que hacer mucho código para Android ni iOS. Simplemente indicarle que pueda acceder a las propiedades de su hardware y pueda crear la base de datos en su entorno correspondiente. Lo mismo voy a hacer para consumir servicios. Simplemente voy a crear algo tan simple como esto de aquí. Creo que aún más simple. Y simplemente vamos a poder reutilizar este código para ambas plataformas y no crear duplicidad, no solo la capa de la UI, que es la presentación. Y como dije, aquí en Android pueden utilizar, si desean, Hilt, no hay problema, pueden hacerlo. Por ahora yo no estoy utilizando ninguna inyección de dependencia, más que todo simplemente los Leaf Data. Y nada, no, eso es lo que quería un poco que se entienda. Es un proyecto bastante básico, pero vemos la simplicidad de que Kotlin Multiplatform va por buen camino, porque a mí la verdad me gusta bastante, porque puedo compartir código, y tanto como yo soy Android y también desarrollo más o menos iOS, conozco los dos entornos y puedo acceder a las cosas que corresponden.